No, estuvo Excelente periodista en Noticias, también. Martín, ¿verdad? Noticias, sí. De sí, nuestra por supuesto. época, del de nuestra viejazo. época. Ustedes ya se jubilaron todos y No, yo no, sigo no, 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 acá por favor. batallando por la ¿Qué cubría, doctor? Un judicial. política. Entonces te encontrabas con Pacielo, Era con de esa época. ¿verdad? Roberto González. Roberto González, ¿dónde te vas te sale? Ignacio Martínez. Ignacio fue mi jefe. Nacho, Lidia Herrera. Lidia, que en paz Sí. descanse. Zulia Jiménez. Sí, su Zulia. Personajes Qué de la época, ¿no? Linda tradición periodística Sí, no, realmente. de los 90, finales de los 90. Yo creo que nosotros tuvimos con Celsa en la ABC. Yo tuve casi 20 años, Celsa un poco más. Y esa fue una linda época, Martín, del golpe para adelante. Fue una linda época del periodismo. Después nomás yo me fui a la criminología. Y no, pero por eso Aprendí justamente ahí que yo estaba leyendo, había que yo estaba profundizar leyendo, el conocimiento y te digo acá, criminológico. ahora lo digo públicamente, te felicito por la formación que pudiste realizar. Más adelante, realmente has hecho cursos importantes en la madre patria. No es por acá nomás. No es cualquiera. Personalidad y comportamiento criminal. Dice, él ya nos leyó toditos Sí. en nuestro, ¿verdad? No, y la verdad que fue un desafío porque como yo era abogado y cuando me fui a hacer la maestría en criminología, ¿Por qué? En JJ tiene pinta de... No. algo de- no, me fui a hacer la tiene maestría en algo de criminología crimen. y lo que me llamaba la atención era ese doctorado, ¿verdad? Pero necesitaba ser psicólogo para hacer eso Claro. o hacer un curso de nivelación, ¿verdad? ¿Y qué hiciste? El curso de nivelación, ¿verdad? Y por eso tardé 7 años en ser doctor. Ujú. Y, Felicitaciones. Y sudé y así llegó un momento en que Zamba porque no era entender la lea. Ah, ya. Llega Bueno, un y Y antes, claro, Y existe, pero eso del hombre, el criminal nato. del no odioso. existe, Eso es una no, cuestión eso ya es completamente historia, desfasada, ¿verdad? no existe. Antes, doctor, de continuar, yo quería también aclarar un poco que no está con nosotros la doctora Liz Cañete, Ujú. la jueza. Enviamos un saludo especial. Alumna Sí, nuestra de la maestría. ella tuvo un inconveniente familiar y tuvo que viajar de urgencia a la Buenos República Aires. Argentina. Buenos sí. Aires, así es. Así Saludos, que Liz. ella se Enviamos excusa, saludos Fuerza, especiales. fuerza, Liz. ella se excusa, doctora ella estaba un poco preocupada, incluso ella quería ver la forma de adelantar su venida al país para estar acá en el programa, pero no pudo. La entendemos y la mandamos Entonces, por mucha esa fuerza. razón, ella le enviamos un saludo, nos está escuchando allá en Buenos Aires. Así que a Liz le enviamos un fuerte abrazo aquí desde el programa. Bueno, Que está haciendo un estudio ya sobre abusos sexuales. ¿Sí? Para su Sí. tesis. Para su tesis está haciendo También. ya eso. de paso. Sí. No, Ella ella está haciendo su- para su tesis. para su Para maestría, su está a punto de ser maestría. máster. Él es Ella profesor de Liz. Sí. Oh. está trabajando Profesor, mucho ella en Puerto Casado, toda esa zona del Luca Chaco. también. Ella es una de las juezas comisionadas por una ley de creación de tribunales de sentencia en Entonces- Central y ella está sin perjuicio de sus funciones siendo jueza en Puerto Casado y en Central. Ella Central. está en el tribunal número 6, me parece. No me recuerdo. Y 6 o 7. justamente Sí, por ahí hoy, está. 31 de mayo, es el Día Nacional de Lucha contra el Abuso y Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. Así que la AMJP se adhiere también a esta campaña nacional que se está realizando, Respeta mis derechos. Esta campaña del Lazo Verde, justamente hay muchísimos casos. Con los niños no. Con los niños no. Y realmente lamentamos tantos casos. Y cada vez sale más a eh, luz, doctor. Sí. Pasa que nosotros en el caso, dando un poco tips criminológicos, ¿no? En los delitos sexuales nosotros tenemos una cifra oscura del 90%. O sea, es súper preocupante. Cifra negra, sí. Nosotros, si conocemos un caso, significa que 9 no conocemos. Y eso es así por vergüenza, por miedo, por todo el estigma que conlleva. O sea, de en la- 10 casos, No, de 10 casos que ocurren, uno se conoce. Solo uno. Solo uno. Entonces, Claro. si vos tenés una denuncia, significa que 9 no se denunció. Lo que dice la doctora, cifra oscura, ¿verdad? Del delito, que se mantiene en el anonimato. Son víctimas que no son atendidas, víctimas que no son identificadas, perpetradores que siguen impunes, que pueden seguir cometiendo Claro. delitos. Y los abusadores y las abusadoras sexuales generalmente son personas, para hablarlos en términos criminológicos, que tienen carreras delictivas. Es decir, se mantienen en el delito. No es que no son No son delincuentes esporádicos. ocasionales o esporádicos, sino que son personas que se van manteniendo y tienen una larga trayectoria
delictiva y por tanto tienen varias víctimas. O sea, ¿Y ese endurecimiento de las penas es positivo al no, efecto no de es, evitar? no es ¿verdad? positivo. Realmente, y esa es una de las tantas discusiones que se tiene. Países como mucho más adelantados, Suecia, para no hablar de por aquí cerca, ¿verdad? Finlandia, estos que tienen muy estudiado todo su esquema, optaron por tratamientos antes que por endurecimiento y por educación sexual para que se quiebre esa falta de denuncia. Ujú. Porque ese es el desafío. Claro. El desafío es que las víctimas denuncian. ¿Y cuándo denuncian? Cuando saben que van a ser protegidas, van a ser escuchadas. Esto que vos decías, doctora, van a ser creídas. Ujú. Porque hay muchísima gente que dice, no, ¿cómo te va a hacer? Si es tu tío, si es tu vecino, yo no te creo. Es tu papá. Es el tu peor papá en el peor de los casos, tu padrastro o la mamá. Dice, no, que estás hablando mal. Entonces, sistemas de contención, ¿verdad? Represión, evidentemente, Ujú. pero pasa que con el endurecimiento lo que se ataca es una parte muy pequeñita y se deja de lado ese cúmulo, esas 9 de 10 personas que son víctimas y no se conocen, entonces no hay forma de acceder a conocerla. Entonces pasa por... en estos días recuerdan en San Pedro justamente, después de una charla, una nena se acercó a decir, mi padrastro estaba abusando de mí. Hace 10 días. Que lo tenía guardado. Y que lo ¿cuánto tiempo? tenía guardado, o sea, hacía 3, 4 años. Pues, o sea, una carrera delictiva. Claro. Y ahí hay otro problema que solemos tener. Disculpen que me hable así sin que me pregunten, ¿verdad? Un problema de la fiscalía que muchas veces solemos tener es que se acusan por un delito, cuando en realidad se cometieron varios delitos. Y ahí solemos decir, ¿esto hace falta para endurecer la pena? No, no hace falta endurecer la Concurso. pena. Porque vos tenés... En concurso. Sí, Y ahí en tenés una concurso, pena y ahí tenés importante. la pena máxima vas a tener. Sí. Porque son 10 o 15 abusos que vas a juzgar, no un abuso. Entonces, muy pequeño para entender y darnos cuenta de eso. O sea, una vez, 2 veces, 3 veces, no es un solo hecho, son varios hechos y por tanto la expectativa de pena es mayor, ¿verdad? O sea, irían a lo más, decimos, y nosotros tenemos ahora unas leyes, de las leyes más duras que tenemos Sí. en esa... 4 es la mínima ahora en abuso sexual con la reforma de la Y ley si hay feminista. penetración es... Hasta no menor de 15 No dice. menor No de menor 15. Imagínense, es dura. Y La si pena es menor de durísima. 10 años, hasta 20. Sí. Ese es el marco penal que tenemos ahora. Ahora un abuso sexual que no lleve al coito es 4 años la mínima. La mínima. Manoseo, Sí, la mínima, la algo así, mínima. que tampoco tiene Falta que ser de manoseo, respeto. puede ser algo que le Toqueteo. vean nomás ahí o le muestren algo y eso ya es un abuso sexual, es 4 años la mínima. O sea, una persona está con una menor y le muestra sus órganos sexuales, ya No, eso ya es abuso y tal. es abuso. Abuso sin coito, Sí, Si pero se es demuestra es 4 años de cárcel. mínimo. Mínimo, es Mínimo, mínimo. Doctor, Claro. ¿podríamos convenir que en nuestro país tenemos un alto índice de afección mental, de enfermedad mental? Por eso suceden todas estas cosas. No, porque si somos enfermos no cometemos delitos. Ese es el primer punto. Somos irreprochables. Somos irreprochables. Y ahí se aplica el procedimiento especial establecido en el código, mediante mejoramiento que no es lo que la sociedad quiere. Cuando una persona trastornada comete un homicidio, por ejemplo, quiere que se funda en la cárcel cuando la norma te dice que no, tiene que hacerse un tratamiento. Y ese tratamiento es sine die, puede ser 1 año, pero es más práctico a los efectos de la sociedad, 15 años de cárcel. Y eso está mal. Una persona trastornada no es responsable de sus actos. No, y por eso también es súper importante desmitificar que, por ejemplo, el machista o el celoso es enfermo. No, son personas que en uso de su libre albedrío están ejerciendo un abuso hacia una persona. Porque si no, nosotros patologizamos, le exoneramos de responsabilidad. Por eso el feminicida, si mata a su mujer, no, él no lo hizo por enfermo, No. sino que lo hizo porque considera o Sí, esa... su violencia. Claro. Entonces, y es muy importante hacer esa aclaración e insistir, creo, en esa aclaración, porque para aplicar la ley penal necesitamos como presupuesto necesario una persona cuerda. Porque si nosotros partimos de que los que abusan de menores son enfermos, vamos a poner como una patología la pederastía o la pedofilia y entonces no le vamos a poder juzgar. No es una persona enferma. Moralmente mal, pero mentalmente no está mal. ¿Cómo se demuestra
cuando una persona enferma comete algo. ¿Cómo? A ver, ¿hay alguna diferencia? No, claro, se tiene que hacer un diagnóstico Pericias. psiquiátrico, ¿verdad? Una pericia Pericias. psiquiátrica. Y hay un procedimiento, como la doctora bien explicó, un procedimiento especial para personas que no pueden responder porque no estaban en el uso de su libertad. En sus cabales, como En decimos. sus cabales, ¿Cómo así en dicen? términos, en sus cabales. Entonces, términos- el derecho penal es para personas libres y Reprochables. reprochables, ¿verdad? Reprochables porque podían motivarse conforme a la norma, ¿verdad? Es lo que dice un poco la ley. Pero es eso, son personas... Estas últimas altas condenas que ahora aplicaron los magistrados en diferentes casos, sobre todo últimamente de menores, realmente son altas, autos, ¿no? Sí, son altas, pero eso es lo que estamos diciendo. O sea, las penas altas nomás no van a van, No solucionar. no van a solucionar. Necesitamos mecanismos para que las víctimas sean protegidas y Claro. se animen a denunciar. Ese es el gran desafío que tenemos, que se animen a denunciar. Constitucionalmente es posible ese tema que tanto se dijo en estos días de la castración química en caso de abusadores y que personas que No, y además, violan y eso. a ver, vamos a plantear un tema súper espinoso, ¿verdad? Pero para eso estamos, para Sí, hablar. Para hablar. Para hablar, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la castración química? Porque muchas veces no tenemos claro en qué consiste. Sí. Esto es una pregunta de los alumnos de criminología de todos los años. ¿Qué es lo que es? Profesor, ¿le cortamos, pero no le cortamos? ¿Qué es lo que hacemos, verdad? Y la castración química básicamente consiste en la inyección sistemática de un medicamento que se supone tiene el efecto de disminuir la libido. En términos muy, muy corrientes, te desestimula sexualmente, ¿verdad? Tendría que. Pero recordemos que el estímulo tiene mucho del Cerebro. pensamiento del cerebro, ¿no? Entonces, y además la castración química parte también del supuesto de que el órgano sexual es el que se utiliza, el miembro sexual es el que se utiliza para cometer un abuso, una violación. Cuando está súper demostrado que hay partes del cuerpo u objetos Que pueden hacer la misma función. que cumplen esa misma función. Entonces, eso no se soluciona con la castración. Y aparte también química. eso que es una suerte de trato cruel e inhumano también. Ya, Técnicamente por eso sí. pregunté si constitucionalmente... No, yo constitucionalmente creo que va contra la dignidad humana y además no tiene el fin práctico, no conseguiría el fin práctico que se busca, que es evitar que la persona siga cometiendo delitos, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones diariamente escuchamos y yo creo que se da más que nada porque hay una disociación entre lo que legislan y una política criminal de Estado. No hay esa conjunción que tendría que haber. Los legisladores, por un lado, legislan hacia diestra y siniestra sin tener en cuenta cuál es nuestro proyecto o cómo es nuestro proceso penal, a qué estamos apuntando. Si le dicen reinserción social, pena de muerte o cadena perpetua, cuestiones así que están muy disociadas. O legislan esto emocionalmente con el enojo. Y justamente pues lo que el Poder Judicial, los magistrados, las magistradas están para poner racionalidad. Porque si yo soy víctima, claro que voy a pedir que le castren, que le torturen también, voy a decir, porque soy víctima. Claro. Pero para eso está el Estado y para eso el Estado nos expropió ese conflicto y dijo, no, ustedes, porque son víctimas, no van a poder resolver bien, van a estar con la cabeza caliente, vamos a pasarle a unas personas que estudiaron, que se formaron y ellos se van a encargar de resolver ese problema conforme a los lineamientos constitucionales. Y eso es lo que se busca. Y lo que dice la doctora es que muchas veces los legisladores se convierten como que en caja de resonancia de lo que dicen las víctimas y sin mucho pensamiento van legislando y desestructuran, descompaginan el sistema Y penal. hacen que tengamos herramientas inaplicables muchas veces con leyes que van saliendo del Congreso que no tienen un mínimo de rigor científico muchas veces, ¿sí? Porque se van a endurecer las penas, vamos a elevar las penas, vamos a hacer esto y lo otro, pero hay que tener en cuenta que la reinserción es una de las Uno de los mandatos. expectativas y los mandatos Es uno de los mandatos constitucionales. Y por sobre todo también los legisladores lo que tienen que hacer es garantizar el cumplimiento constitucional. No se puede hacer ir por otro lado. Y o si no, estos funcionan como un anestésico social. La gente se enoja mucho porque ocurrió un caso y vamos a aumentar las penas, se tranquiliza un tiempo hasta el siguiente caso. Lo que pasa con nuestras cárceles. Esto vemos, le cortaron 10
la cabeza a 10 personas En San Pedro. En San Pedro, junio. Estamos por cumplir... Están haciendo el juicio, creo, ahora. Están Sí. haciendo el juicio, ¿verdad? 3 años estamos, ¿verdad? 2019 fue. 2019, 20, antes de la 21. pandemia fue, sí. Sí, 2019, el Día del Padre del 2019, ¿verdad? ¿Qué hizo el Parlamento? Después de mucho tiempo modificó el 245, ¿te acuerdas, doctora? Se Sí. tenía que necesariamente aplicar prisión en determinados casos. El PCC, cortando cabeza a Rotella, logró un cambio normativo. Y así vamos legislando a golpe de... Al calor del momento. al calor del momento. Y eso nos preocupa. Después se militarizaron las cárceles. Y se dan cuenta que no funciona la militarización de las cárceles. Y ahora hay conflicto entre Tacumbú. ¿Cómo es que se llama? Gordito lindo. Gordito lindo. En Yamina. Por Dios, que es un chiste, parece. Una me reí. No, y las cárceles están militarizadas. Si vamos al Cuatiá, Está súper segura. están súper seguras, se gasta militares, se gasta tanquetas. Se fueron a mirar lo que hay enfrente de Tacumbú, Sí. todo. Pero Gordito lindo. Decir que uno nomás se vistió de mujer. Mira, si 2, 3 se vestían, nadie se iba a dar parecía cuenta. mujer. Qué Pero ese vulnerable día- todo, ¿verdad? Le voy a dar el dato de cuánta gente había ese día en Tacumbú. Porque Era justamente... día de visita. Día- Hice mi tarea, ¿verdad? Pero estuvo bien craneado todo, ¿eh? Pero te voy a decir, La ¿saben salida, cuánta la- gente entró de visita ese día? 1042 personas. 679 eran mujeres, 216 eran hombres y 147 eran niños. Estas 1042 personas se sumaron a las 2957 personas internas. Qué hacinamiento, ¿eh? 2957. ¿Y cuánta seguridad hay? Si sumamos, llegamos a 3.999. 4.000 personas. 4.000 personas. ¿Saben cuánta seguridad había controlando? 100. No. Menos. 20. No, 20. 20 guardias cárceles. 20. Es un problema que hasta ahora el tema de la Pero guardia nuestras cárceles- cárceles están militarizadas, están bajo un régimen de excepción. O sea, porque Yapú, pues, es un Yapú, no se toma en serio. Ujú. Es un populismo. ¿Estamos en contacto? Sí. Buenas tardes, estamos en contacto con la doctora Liz Cañete. Buenos días. Buenas Buenas tardes. tardes, doctora. No, ¿Cómo no está al estás? otro lado del mundo, está doctora acá Irene, cerca, no, acá está no, cerca. ¿Cómo está, doctora? Con frío. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Para mí es un inmenso honor escucharle a mi profesor, al doctor Juan Martens. Le saludo también a mi compañera de la coordinadora central, la doctora Nancy JJ y Celsa. Gracias por la llamada. Estoy escuchando la programación y realmente es un honor tenerlo hoy como invitado al querido doctor Juan Martens. No, todo un lujo acá, doctora, la presencia del colega, el doctor Martens. Así que realmente nos estamos enriqueciendo con su conocimiento. Sí, estamos compartiendo justamente en todos los grupos de jueces de sentencia el link de acceso para que puedan entrar a mirar la entrevista o el diálogo que están entablando allí con el doctor, la doctora Nancy y todos ustedes. Entonces estamos muy agradecidos por esta oportunidad y por este tiempo que están dando para que podamos escucharlos. Gracias. Gracias a Liz Gracias, por la Liz. invitación y por el cariño de siempre. Ponele que un 10 ahora, doctora Liz. No, ella ya pasó Oh, todo hace ahora ya años, no. luego. No, ella ya Oja- pasó todo. ojazapam, ojazapam. Ah, que tú, doctora, esa zapama ahí. No necesita. no necesita. No, ya. es que realmente el doctor ha dejado muchas huellas en sus alumnos. Nosotros le deseamos muchísimo, le queremos muchísimo, hemos aprendido muchísimo de él, lo seguimos haciendo cada día. Por eso sostengo que es un lujo tenerlo en este momento y ojalá que le saquen todo el jugo que puedan hasta las 18 horas. Sí, Vamos a súper exprimirle. didáctico está todo acá. Dale, excelente, que tengan una linda tarde y que sigan con Igualmente. los temas. Dale, besos. Dale, gracias, Liz, doctora, que estés éxito. bien. Te podemos quitar un Gracias, poquito de gracias. tu rol de docente y enfocarnos un poco en el tema que nos ocupa. El crimen organizado. No. Antes del crimen organizado. Porque Hay yo un tema. tengo acá algo que... Sí, vamos a llegar también a eso, Celsa, pero hay un tema que a nosotros, operadores de justicia y todos los que están compartiendo el programa, ¿verdad? Le llama la atención o tienen duda qué es la Oficina Técnica Penal, cómo surgió, si es algo nuevo o ya estaba,
¿Qué se está haciendo a partir de esa oficina técnica para reencauzar nuestro proceso penal? Nosotros tenemos un código procesal nuevo, ya no es nada nuevo, pero bueno, vamos a llamarle un código procesal nuevo, ¿verdad? Pero yo siempre quiero recordar aquí que nosotros cuando con la llegada de los españoles trajimos un sistema legal que se llamaba de la Inquisición. Ese sistema legal estaba vigente en Europa desde 1200. Medieval, en la época medieval. En la época medieval, ¿verdad? Y que la tortura, como hoy conocemos, para ese sistema legal fue un avance. Es como que dar un pasito, ¿verdad? Porque era como racionalizar el proceso. Entonces, 1200, 1300, 1492 se llega aquí, casi 300 años ya de historia inquisitiva. Y en el 1492, cuando se llega aquí, 1500, 1600, 1700, 1800, nosotros tuvimos 400 años de historia inquisitiva. Y cuando decimos Inquisición, lo que estamos diciendo es una forma de búsqueda de verdad. Una forma de buscar la verdad, inquirir, pedir, preguntar. Esa forma de búsqueda de la verdad implicaba ciertos presupuestos. Y esos presupuestos decían, por ejemplo, que nosotros vamos a presumir la culpabilidad de la persona que acusa, porque la que acusa, la acusada, porque la que acusa es una persona respetable, confiable. Incluso los testigos estaban dosificados en cuanto a su credibilidad y tal, ¿no? Y cuando con la Constitución del 92 se rompe ese esquema, normativamente se rompe. Pero en la práctica nos queda una herencia histórica. Es una herencia histórica. Y no es para sacarnos la culpa ni sacarle la culpa a muchos operadores. También son culpables porque no se forman lo suficiente muchas veces. Pero hay 400 años de historia detrás de esa práctica. Y cuando se empieza en el 92 y 97, 98, nuestros códigos, se empieza o se sueña una nueva forma de hacer justicia. Y eso implicó incluso la creación de una oficina técnica. Por eso es que hay una oficina técnica penal cuando eso se llamaba para la implementación del nuevo sistema penal, ¿verdad? Y en esa oficina técnica trabajaban magistrados. Hoy una de ellas es ministra de la Corte, Carolina Llanes trabajó, Marcos Con trabajó en esa oficina técnica, Rocco Rego trabajó en esa oficina técnica. O sea, ¿cómo está integrada, doctor, esa oficina No, técnica? estamos hablando en la oficina técnica del 90. Del 90. El código salió. Apenas el código salió. Luego, en ese momento se hicieron los juicios, los tribunales modelos se llamaban, ¿verdad? Porque es que acá nunca se había hecho juicios orales y públicos. Esto es nuevo para nuestro sistema. O sea, hoy podemos decir, no funciona el sistema penal. No funciona. Pero en algo que vamos a estar de acuerdo es de que el juicio se instaló. Se instaló el juicio. O sea, muy poca gente va a decir, no quiero que se haga juicio. Porque antes, un juez nomás decidía en su oficina y sacaba su sentencia. Hoy, gracias a los medios tecnológicos, incluso podemos enojarnos con los jueces, con las juezas, podemos felicitarle por sus decisiones. Porque un acto central que instaló esa nueva ley es que se hagan los debates. Estos debates sean orales y públicos. Imagínense, hoy se transmite por televisión algunos juicios. Sí. Eso era impensable. Absolutamente impensable. Absolutamente impensable. Entonces, esa oficina técnica, por eso es el recuerdo había un ejercicio que se llamaba Tribunal Modelo, donde los operadores se iban y practicaban cómo tenía que ser. Y toda ley es una posibilidad de ser. La ley no cambia la realidad, sino que te da un marco hacia dónde tenés que ir. Y lo que hizo ese nuevo código, nuevo, más de 20 años ya tiene, es instalar nuevas instituciones y nuevos actores. Uno de los actores que se instaló, y muy bien se instaló, es el Ministerio Público. Cosa que antes era decorativo. Y el juez nomás investigaba. Y el juez nomás era un juez inquisidor. Y se corría cierta vista, pero era prácticamente. Hoy tenemos un Ministerio Público hasta con unos edificios gigantescos. O sea, nadie discute tampoco el rol del Ministerio Público ni la participación. Entonces, si vemos y hacemos unos análisis de esa nueva ley, se implantó en nuestra sociedad en muchos aspectos. Pero hay varios otros aspectos de contenido que todavía
no se implantaron y faltan. Y eso fue lo que motivó a reabrir esa oficina Y técnica. exacto, eso es lo que motiva para reabrir esta oficina técnica, o más que reabrir, reavivar, digamos, reavivar la oficina técnica penal para que, empezando por la justicia especializada y poniendo a disposición de otros y otros fueros y magistrados, se puedan discutir entre los operadores problemas del sistema, tener un canal de comunicación directo con la Corte Suprema, la representante es la ministra Carolina Llanes, y hoy nosotros estamos asesorando eso gracias a la cooperación de una cooperación internacional que es USAID, USAID es la oficina de cooperación para el desarrollo del pueblo de los Estados Unidos, porque así se llama, ¿verdad? Porque son fondos del Congreso, entonces son fondos de la cooperación norteamericana. Y desde ese espacio, en distintos actores, nosotros particularmente nos estamos encargando de motivar, de dinamizar la oficina técnica penal en lo que respecta a la justicia especializada de lucha contra el crimen organizado. Pero eso es apenas un elemento de todo el complejo sistema penal que necesita ser discutido todavía, fortalecido en varios aspectos. Necesita ser discutido el proceso penal, o sea, ¿qué se tiene que discutir? No es algo que tiene que ser más para implementar. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que pasa es que los condicionamientos socioestructurales ya hechos, ¿verdad? O sea, muchas veces el juez, la jueza no se siente tan libre de decidir. Y ahí la pregunta es, ¿por qué no me siento libre de decidir? Factores extrapoder, sí, amenaza de la prensa, amenaza del jurado en enjuiciamiento. Nosotros tenemos varias documentaciones. Y escasa preparación también. Escasa preparación. Tenemos que hacer media culpa. Hay que asumir eso. Muchas veces la falta de conocimiento genera inseguridad. Entonces necesitamos... Hay cosas, hay aspectos básicos del proceso que un magistrado o una magistrada debiera conocer con mucho más detalle que no. Y ahí vamos a decir otra vez. Hay universidades, por tanto, que dan profesionales que no están tan preparados. Doctor, un ejemplo un poco, amenaza de la prensa, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el ejemplo? Bueno, voy a tener que ser criminólogo. Me interesa eso. Voy a tener que ser criminólogo. ¿Quieres estudiar criminología? No. En criminología se conoce como juicios paralelos, o se llama criminología mediática, a esto que estamos nosotros pudiendo hacer, de instalar el debate sobre un caso y presionar de que cuál tiene que ser la solución adecuada. Es decir, que desde los medios de comunicación se instale quién es el delito, qué es el delito, quién es el delincuente y cómo tiene que resolver el Poder Judicial. O sea, es una injerencia ya. Y ¿cómo le llamamos? Podemos discutir. ¿Cómo nosotros llamamos en el periodismo la pirámide invertida, Juan? Miacuera, ya. Pero vos desde los medios de comunicación, vamos a poner un caso emblemático que ya se condenó y encima murió el involucrado, ¿verdad? González Daer. Entonces, salta el caso, se constituye en noticia y a partir de allí, desde los medios de comunicación se dice, no, es culpable porque hizo esto. Son juicios de valor que se van lanzando. Claro, por ejemplo, justamente ese juicio fue televisado y uno veía tal día declaró fulano, ¿verdad? Y esto dijo eso, o sea, esto demuestra la culpabilidad, o sea, antes de que culmine formalmente el juicio y que el juez decida por parte del cuarto poder, no solamente la prensa, sino los que tuitean, los que ya están haciendo las redes sociales están ahora. Y si por ahí no se llega a esa condena porque hubo algunas nulidades que el juez tiene que hacerse respetar porque ese es nuestro rol, se vendió. Ahí está. Eran los malos corruptos. No le iban a condenar porque era poderoso. No se entiende, por ejemplo, que hay ciertas cuestiones que nosotros como jueces tenemos que tener algo como lo más sagrado, que son el respeto de todas las garantías. Cuestiones legales, doctora. Legal, los plazos, muchas cosas. Y ahí vemos que el Ministerio Público muchas veces abusa de esa alianza con la prensa. Ya puedo ir trabajo. Y dice, no, yo le voy a tirar al juez. Que se vea el juez. Que se vea la jueza que está en sentencia. Total, la prensa ya está de mi lado. Entonces, eso se llama hacerse juicio paralelo o criminología mediática en términos criminológicos. Sí. Y es un fenómeno que se estudia en todo el mundo. Y no digamos que eso es una cuestión de Paraguay, no más, no. Ahora el juicio de Johnny Depp. Justamente te iba a decir eso. Ahora, por ejemplo, hoy tenía que reunirse el jurado para ver si dan ya el veredicto.
Y todavía Imagínense no hay. nosotros en Paraguay Estamos sabiendo viviendo lo lo que va a pasa allá. Y todos los días los medios están diciendo, este testigo de Amber Heard dijo tal cosa, este testigo de Johnny Depp dijo eso, el testigo de Johnny Depp le refutó, y esta famosa abogada Camille Vázquez, que es una genia, ¿verdad? Ella le refutó todo a Amber, le dijo mentirosa en su casa. Todo el mundo ya está esperando que le condenen a ella. No sabemos todavía qué va a pasar porque el jurado puede decir no guilty también. Bueno, y de hecho, ustedes sabían, les cuento una anécdota, cuando empiezan los juicios orales, los primeros juicios orales, los jueces no salían de acá del tribunal hasta que tomen una decisión, como hacen los jurados. Hoy no, hoy tenemos una disfunción, ese es un problemón. Hay jueces que tienen 3 o 4 Sí. Central es 3 o vivo 4 ejemplo. juicios en el día. Hoy se mete ahí, hoy que otro, hoy que mete ahí, hoy se otro. Y te lo bates, güey. Ay, tarobatas, y eso pasa porque por muchas razones que podemos analizar, pero eso Que no viene al impide grano. que se tome una buena decisión, porque exige que el magistrado o la magistrada esté atento. Imagínense estar sentenciando por sentenciar un abuso sexual. Y Amá. aquí tenés que ir a hacer A los ya un apurones. homicidio después. A los Porque- apurones. O sea, ¿cuál es la recomendación? Entonces, que se tenga solamente 2, no así No, 4. la recomendación es que No haya Pero tantas no se causas puede. penales. No haya que tantas ingresen causas tantas penales, causas eso. penales al juicio oral. Para eso hay 2 etapas previas del proceso, que son justamente la preparatoria, donde el Ministerio Público tiene que ver si efectivamente hay mérito, y la intermedia, donde el juez de garantía tiene que controlar, y si hay mérito, eleva. Se supone que el proceso se diseñó para el juicio oral. Entonces, todo se empieza desde la investigación para ese juicio oral. Y si no hay mérito, entonces, ¿para qué elevar a juicio oral? A veces Ese se, es el tema, a la veces se confesión elevan sin tenemos ahí. causa, autor. No, a tu pues, sí, criterio, a ¿o ver, no? imagínense que se elevó hace poco yo le quiero hablar más a mi mascota y soy capaz de pegarle a quien se mete con mis mascotas, pero un abuso sexual a una gallina, ¿se acuerdan? Zoofilia, sí, es un caso de zoofilia. So- Ni so- siquiera está... ¿En Y qué hecho penal? ¿En qué hecho Jueces ocupándose de ese, imagínense. ¿Y por qué elevaron? Y esa es la pregunta, esa es por eso hay una oficina técnica. Imagínense Ahí la quería importancia de una oficina En técnica. este caso, ¿qué hace esta oficina técnica? Ustedes tienen contacto directo, decía, con la ministra Carolina Llanes. Ella es ella es la Levanta- coordinadora y ella es la que ejecuta, ella es la que recibe todas las inquietudes de los demás ministros de la Corte y ella establece el camino a seguir junto con un equipo grande, porque la Oficina Técnica Penal está integrado por magistrados, por magistradas de distintos fueros e instancias. Hay jueces de garantía, hay jueces penales de sentencia, hay jueces de ejecución, hay camaristas que integran y la idea es reconducir, ¿verdad? Reorganizar, porque hay disfunciones dentro del sistema. Y es bueno hablar de estas disfunciones. O sea, el hecho de que todo se eleve a juicio oral es un problema. Un problema. Ese es un problema. El hecho de que no se controlen las imputaciones y en las imputaciones no esté en el relato de los hechos. Esto que vos decías, Jota, esto es súper importante. ¿Qué pasó? Sí. ¿Dónde pasó? ¿Cómo? ¿Quién? Es Es la opinión copete. invertida, o sea, es la base. Es el copete. Es la base copete. para comenzar a estudiar periodismo. Es Juan. el copete que nos enseñan. Pero los fiscales muchas veces nos ponen en su imputación y encima ya piden prisión. Y eso replican en la acusación. Y eso se replica en la acusación, en el auto de apertura a juicio y se va a un juez de ¿Y qué sentencia. tenemos que hacer nosotros? Declarar nulidad únicamente porque no hay un relato fáctico. La persona se defiende de hechos. Y esa persona que se defiende de hechos tiene que saber qué hizo, cuándo hizo, cómo hizo. Y si no hay un relato que tenga esa estructura de quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Porque ya es un poco más difícil, pero por lo menos quién, El cómo. qué. El famoso qué, cuándo, dónde, cómo No, y no por se qué. puede. ¿Y por qué, doctora, perdona, a veces ustedes, los jueces, devuelven la imputación a la fiscalía? Los de garantías ahora con esta acordada ya están, de hecho que siempre pudieron haberlo hecho, ¿verdad? Lo que hicieron con esta acordada creo que es recordar eso que se puede porque justamente no está llenando el presupuesto básico Yo estuve de- leyendo de ahora la que hubo imputación. una magistrada que de un caso... 3 veces ya. Menor parece que Sí, no, sí. Creo que es la jueza... Edith Coronel de Bolívar. Edith Y a mí, Coronel, sí. yo les felicito, ¿verdad? No conozco, pero el hecho es que lo que pasa es que esto que cuando uno trabajaba en el diario, vamos a recordar, si vos tu copete no dice qué pasó, está mal, ¿verdad? Y tu jefe te va a... Te llama, venimos. No. Rubén Sebe te llama. Sí. Ahí sí conocemos, hay qué, cómo, dónde y cuándo. Eso Hola. es muy básico para un estudiante de periodismo. Eso mismo tiene que ser para un fiscal. Tiene que poner. Y esta magistrada lo que le está reclamando es no me decís lo que pasó. Y ahí hay una confusión para nosotros estudiantes de Derecho. Si estudiamos antes de periodismo ya nos ayudó eso. Es lo que se llama el nomen juris.
El nomen juris es el nombre en la ley que recibe un hecho susceptible de ser castigado Abuso sexual, penal. por ejemplo. Abuso sexual. ¿Pero qué es Y el si abuso vos sexual? decís, yo le acuso a J de abuso sexual, a Moja Pope no digo nada. Lo que tiene que decir es, yo le acuso a J de haber manoseado o de haber penetrado o de haberle inducido mostrándole pornografía, que es algo así. A fulano de tal. el Y se dan cuenta que 135. parece súper para nosotros, parece muy básico, pero ese es uno de los errores centrales que se tiene, la falta de relato fáctico. No ñemombe, uy, va, epa, la Esa olla ausencia de relato fáctico en sentencia, por ejemplo, a través del control horizontal, hizo que nosotros anuláramos muchas veces Exacto. autos de apertura y acusaciones fiscales, ¿verdad? Porque no tenía ese relato fáctico. Entonces, traslada a la sentencia la obligación de construir el hecho de acuerdo a las pruebas. Y no puede ser así. Tiene que venir la promesa de que ese hecho se va a demostrar con las pruebas. El hecho ya tiene que estar. Nosotros tenemos que ver si efectivamente se probó o no. No construir nosotros después de las pruebas. Y no tuvo que haber pasado siquiera garantías, si hay un control en garantías. Entonces, esos son algunos, por citar, de los elementos que necesitan ser reconducidos. Las disfunciones. del Las proceso. disfunciones que estamos... Y el juez, la jueza necesita recuperar su poder. Ese es otro problema que se ve. ¿Qué es recuperar su poder? Es ser garantes de la Constitución. Y si el Ministerio Público hizo mal su trabajo y va a salir alguien por eso, es problema del Ministerio Público. Y el Ministerio Público se constituyó tanto, por eso yo les felicito que tengan ustedes su programa. No sabía que tenían luego un programa, Ya ¿verdad? va hace un año ya, Juan. Ya no hay cuadray, estoy Y bueno. desactualizado. Bueno, Gracias, Liz, eso. Eh. no sabía, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público se constituyó tanto en un poder y ellos siempre son hábiles de hacer una campaña mediática y decir, no, el juez lo que falló, ¿acuerdas siempre o ya popona? Pero si vos ves su acusación, su imputación, Y eso es lo que no llega a la ciudadanía. y eso no llega. Entonces, realmente es tan necesario un espacio de jueces, de jueza, y que las juezas se animen a salir a explicar sus decisiones. Que salgan, ya que estamos en tiempos de criminología mediática, que terminado su juicio o terminada su audiencia, salgan y ya saben que yo le tuvimos que soltar a esta persona. Por porque, esto, por esto, por esto. O sea, no hay en prueba. términos sencillos para que el ciudadano entienda. Exacto. Eso, doctor, ¿verdad? Es lo que se busca ahora, que los magistrados, en sus fallos, ¿verdad? Y ese tipo de repercusión lo que se Facilite necesita. para que la ciudadanía sepa por qué fulano de tal fue Y ese tipo acusado de o fue declarado inocente. Ese tipo de cobertura y ese tipo de repercusión es necesario no solamente por el tema de que el juez se vaya a explicar lo que hizo, sino para que la ciudadanía entienda Entienda. por qué se falló de esa forma, en qué están parados, qué es lo que se violó, qué es lo que no se hizo, qué es lo que no se comprobó. La gente no entiende lo que es la duda es una garantía. Y si vos tenés dudas, no tenés que condenarle o no Claro, si no hay podés duda. absolver por duda, por ejemplo. Y esas cuestiones que no saben la gente porque hay una mala información. Y O si no, solamente porque, de o si la no, ¿sabe por qué, prensa, doctora? sino Porque de a la veces libertad que tenemos las redes cualquiera a sociales través de mismo las redes contaminan sociales. ese caso, Exactamente, ¿verdad? Contaminan exactamente. ese caso y empiezan a opinar La sin criminología saber. mediática, el juicio paralelo. está. Ahí vamos al concepto de vuelta de cómo opera y que en caso de duda adentro, cuando en realidad en caso de Al duda revés. afuera. Así tendría que Entonces, ser. y la prisión preventiva tiene que ser excepcional. Y hoy tenemos de los 14.000 privados de libertad, 74% Sin condena. sin condena. Imagínense. Están como dicen los mexicanos, en el bote. No, están Están inocentes. prevenidos. Pero en el bote. No tienen condena efectiva. Pero son están- 14.000 están privados privados. de libertad. Tenemos en 14.000 calidad de privados de libertad. prevenidos. Sí. No, total tenemos 14.000 privados. 15.000 ponemos ahora Sí, tenemos. ujú. Y el 73% de eso. Ujú. están 8.000 y sin algo. condena. sí, sin condena. Que Y son le voy a dar prevenidos. el de Tacumbú, es el que tengo acá a mano de ayer. Fresquito. De ayer, fíjense. Como pan caliente. De los 2.900, fíjense, 1.000 estaban condenados y procesados 2.100. El doble. Imagínense, Tacumbu. Y eso hace que justamente haya 3 juicios por día, porque hay De 2.900 adentro 2.900, que 1.000 tienen que están hacer juicio. condenados. Sí, Sí. 1.000 nomás están condenados. Y 2.100. 2.100 en están proceso. en proceso. ¿Cree usted, doctor Y Martín? fíjense un ratito nomás, ¿verdad? De otra vez acá tenemos, por ejemplo, enfermos mentales, dice 67, que no tendrían que estar en la cárcel. Pues están en la cárcel. Tuberculosis 63, VIH 19, sífilis 30, discapacitados 5, extranjero 68, indígena 5, tercera edad 61
Y esta es una categoría súper peligrosa y llamativa. Se llaman depositados. No tienen parientes, no tienen familiares. Los depositados son los que no son de esa cárcel, no figuran en esa cárcel, pero le dejaron ahí porque seguramente están esperando una audiencia. Pero es de la cárcel, digamos, de San Pedro, de que San le traen a Pedro. Tacumbú para una audiencia en Para capital. una audiencia. Y son personas que finalmente ¿Cuántos no son en tienen total? lugar, no tienen espacio, no tienen nada. Depositado, 27 estaba. Esto es por día, esto es un parte diario, se llama, y se hace por día, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos. Bastante. ¿Y quién le hace caso a estos 27 depositados? Pero a los indígenas y a los... los en Tacumbú que tienen tenemos problemas pasilleros. mentales. ¿Y quién les hace caso? Rotela. El clan. ¿Quién les PCC y hace? todo eso. PCC. ¿Por qué tiene tanto poder el clan Rotela en Tacumbú, que es la gran cárcel que manejan ellos? Y en donde venden... Porque tiene sus esta gente productos. a su disposición. Porque tienen... la motín. Ellos saben poner su cuerpo. Lo Ellos de ahora- saben lo de ahora, reaccionar. lo de ahora, doctor. Y sí, y eso mismo que están haciendo. Eso están haciendo. Ellos están ejerciendo presión. Y lo más probable es que le lleven de vuelta a Bonito, ¿cómo que se llama? Gordito Lindo. A Tacumbú. Sí, el Rotela, el primer mando. ¿Se acuerdan que quisieron trasladarlo? Sí. Sí. Ni la Cecilia Pérez, que era así nuestra super ministra, no pudo. Neipuacay, ¿cómo se dice? No pudo. No pudo. No pudo. Porque tiene 1000 pasilleros Que están a su disposición. que están a su Son sus disposición, soldados. que comen porque él les da. Entonces, que el Estado, nosotros no tenemos soberanía dentro de la cárcel. Lo que controlamos es la llave de acceso. Lo que Un pasa mundo adentro ya. aparte. Es un mundo Lo que aparte. pasa adentro, olvídate. Y sí, porque no tenemos posibilidad de control, porque perdimos soberanía. Bueno, muy interesante está todo esto. No quiero ni hacer la pausa, pero vamos a tener que ir a la pausa. Brevemente. Ya pasaron 25 minutos de las 17, 14 grados la temperatura. Nos vamos a una breve pausa. Poder de Síntesis, la marca registrada en Noticias Judiciales. Instituto IPAC, carreras profesionales con la mejor formación. Dirección y producción de televisión, cinematografía, tecnología en sonido, periodismo y locución para radio y TV. Tu futuro está en los medios. Encontranos en nuestras redes sociales. IPAC, somos especialistas en comunicación audiovisual. DASA Consultores y Asesores, un grupo comprometido con el desarrollo sostenible y humano del país. Un estudio jurídico especializado en Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible en el ámbito administrativo y jurisdiccional. Un grupo humano comprometido con la generación futura. Resistiré a las rayaduras, resistiré a todas las cargas, resistiré a los que suban, resistiré. Cobertura de poliuretano para camionetas Rhino-Liner. Dura toda la vida. En Erimar, lo que la fábrica no te dio. Granja Hotel, ajá. Estamos en San José de los Arroyos, departamento de Cahue.